Y ya estamos en vivo. Muy bien, hola amigos de Facebook. Estamos muy contentos de comenzar esta masterclass. Tenemos muchas cosas preparadas para el día de hoy. Y bueno, pues vamos a dar unos minutitos mientras todo el mundo se empieza a conectar. Antes que nada, pues saludarlos en esta lluviosa noche en el Distrito Federal. Acá son las 8:30. En Chile entiendo que son las 10:30, así que también de paso agradecer al ponente, Ignacio, que está desvelándose un poquito con nosotros. Bueno, pues antes de empezar, quiero presentar rápidamente a nuestro ponente el día de hoy. Nuestro ponente es el doctor Ignacio Asturillo. La verdad, es una persona con mucha trayectoria, atendiendo equipos olímpicos, deportivos, un apasionado por el Colo-Colo, un gran maestro. Y bueno, pues quiero pedirte de favor, Ignacio, que si puedes darnos una breve reseña de quién eres tú y para que todos nuestros amigos que están en México o que estamos en México, que nos están viendo desde Perú, desde Ecuador, Quito, que ya tienes mucha gente que te sigue en Colombia, platícanos un poquito sobre ti, Ignacio, por favor. Bueno, primero un cariño a México, queridos amigos ya. Ya nos vamos a ver pronto. Acá hace un día un poco frío en Santiago, estamos en pleno invierno y son efectivamente las 10:30 de la noche. Ya los niños duermen y un poco hablarles de que tengo como una doble nacionalidad porque soy kinesiólogo, fisioterapeuta y también soy quiropráctico. Eh, Mi maestría la hice en fisiopatología cráneo-mandibular, que es todos los problemas de ATM, de articulación temporomandibular. Soy terapeuta manual MEIT y también soy profesor y relator para toda Sudamérica del concepto kinematic taping, que es un concepto de vendaje elástico que se basa en el concepto Maitland. Y un poco también especialista y líder de las nuevas clínicas quiroprácticas que estamos haciendo en Santiago. Y más adelante tenemos algunas sorpresas, esperamos algunas clínicas también en Latinoamérica. Muy bien, pues un gusto tenerte, Ignacio, y vamos saludando a todos nuestros amigos, a Magdalena, ¿cómo estás? Es una alumna ya de Kinematic, a Alibey García, a Israel Soriano, que te vamos a ver pronto en la próxima formación. Bueno, pues el día de hoy nuestro tema es bastante interesante. Hoy vamos a hablar sobre neurodinamia. La verdad, yo tuve la oportunidad de aprender un poco sobre esto con Ignacio y me hizo la cabeza y nos ha dado unos excelentes resultados ahora que lo hemos estado usando en el centro donde yo trabajo, por lo cual quisimos arrancar con esta masterclass porque creemos que esto les puede agregar mucho valor. Entonces, de antemano te agradezco que estés el día de hoy aquí con nosotros y no seas malito, mientras estás escuchando nuestra masterclass, hay un botón abajo que dice compartir. Si esto tú lo compartes, nos ayudas a llegar a más personas y bueno, pues es totalmente gratuita esta masterclass, así que pues a lo mejor tienes un colega, amigo, o enemigo que quieras invitarlo para que el medio siempre estemos buscando apoyarnos y mejorar. Y ahora sí, comencemos. Los dejo con Ignacio. Yo estaré con ustedes ahorita al final, porque también estaré tomando nota de esta masterclass. Muy bien, te voy Bueno, a pasar al centro. súper. Lo primero, siempre yo parto con una mini explicación semántica, que a mí me gusta mucho más llamarlo neurodinámica que neurodinamia, que es lo más correcto hablar de neurodinámica, pero este error se comete en toda Latinoamérica. Mucha gente le llama neurodinamia, también como al examen que le llaman hemodinamia, y en realidad lo más correcto es hemodinámica, porque la dinámica es esta subespecialidad de la física que habla del movimiento, de los vectores, y en este caso sería del movimiento y de los vectores y de la mecánica de los nervios.
Para comenzar con la temática, si quieres me van interrumpiendo, no tengo ningún problema. Si quieren que salude a alguien o si tienen alguna pregunta, me van interrumpiendo, no tengo ningún problema. Lo primero es hacer una diferencia con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico tiene dos grandes aristas en las que se puede dividir: su característica fisiológica y su característica mecánica. Con respecto a su característica fisiológica, la mayoría de los fisioterapeutas, de los quiroprácticos y de otros profesionales de la salud las conocen muy bien, que son que los nervios conducen los potenciales de acción, que son este sistema binario donde se transmiten todas las cosas, donde se comunican las neuronas, donde se transmite el movimiento hasta la placa motora, el famoso potencial de acción, los canales sodio y potasio, la mielina. Y todo este tema de la fisiología de los nervios no viene al caso porque eso está más ligado a la neurofisiología, ¿sí? Pero el otro lado son las características mecánicas de los nervios. Y eso sí viene al caso en la neurodinámica. La característica mecánica de los nervios, Michael Chaklock lo simplifica en tres características. La primera característica es que los nervios pueden elongarse, ¿sí? Esto es muy importante porque si los nervios no se pudieran elongar, uno al mover los brazos o al hacer alguna expresión corporal, los nervios se cortarían, si los nervios no se pudieran elongar. Tan así que hay nervios muy grandes, como el nervio ciático, que pueden elongarse hasta 30% su tamaño, ¿sí? Otra de las características mecánicas, de las tres características que les hablábamos, es que los nervios se pueden comprimir. En estos momentos yo estoy sentado, espero que algunos de los que están viendo esta charla también están sentados, y uno se sienta en sus isquion, y el nervio ciático pasa por esa zona isquiática, ¿verdad? Por esa escotadura isquiática. Si los nervios no tuvieran la capacidad de comprimirse, nosotros sufriríamos de parestesia y de hormigueo en las piernas cada vez que nos sentamos. Pero en realidad los nervios tienen la capacidad de poder comprimirse. Y por tercera característica, los nervios tienen la capacidad de deslizar. Y esta es la característica más importante porque esta capacidad de deslizarse es lo que se conoce como neurodinámica, ¿sí? Entonces, recapitulando, los nervios se pueden elongar, los nervios se pueden comprimir y los nervios pueden deslizar. Anatómicamente esto es muy importante porque a nosotros nos enseñaban que los nervios tienen tres capas, ¿sí? Endoneuro, perineuro y exoneuro. Pero hace muy poco, bueno, muy poco para la ciencia, son 20 años, 15 años, se descubrió que hay una cuarta capa de los nervios y esa cuarta capa de los nervios es el mesoneuro. Y el mesoneuro funciona como una especie de vaina sinovial del nervio y es por ahí donde se produce la tercera característica mecánica, que es el deslizamiento, ¿sí? Esta capacidad que tienen los nervios de deslizar es muy importante porque es una estrategia de los nervios para no dañarse, ¿sí? Yo siempre les digo a mis alumnos de pregrado que la neurodinámica se basa en una ley que es muy parecida o igual a la ley de los gases. ¿Alguien de los que está ahí viéndonos se acordará de cuál es la ley de los gases? ¿O es mucho pedir? Pero bueno, la ley de los gases dice más o menos así: los gases se mueven desde mayor concentración a menor concentración. Y siempre le doy este ejemplo a los muchachos. Yo en la mañana preparo el desayuno y siempre como tostadas. No sé si en los países que nos están viendo se comen muchas tostadas, pero en Chile se come mucho pan. Y cuando uno hace tostadas, a veces empieza a salir el humo del pan tostado, ¿sí? Y uno lo que hace es abrir la ventana de la cocina para que el humo del pan tostado se vaya. Y eso es la ley de los gases, porque afuera,
en el medio ambiente o afuera de mi cocina hay muy poca concentración de pan tostado y adentro en mi cocina hay mucho humo de pan tostado. Entonces parece como si el humo del pan tostado se supiera la ley de los gases porque sabe que se tiene que ir por la ventana hacia afuera. Y eso es muy sencillo porque en realidad lo que busca el medio ambiente con mi cocina es que siempre tienen que igualar presiones, ¿sí? O concentraciones. Entonces, el humo se va a ir hasta que tenga la misma cantidad de humo de pan tostado en mi cocina que afuera en el ambiente. Como obviamente el ambiente tiene mucho, pero mucho espacio, hace que el humo se vaya totalmente, ¿sí? Lo mismo sucede con los nervios. Los nervios se mueven de donde hay mayor tensión hacia donde hay menor tensión, ¿sí? Entonces, volvemos a hacer un mini resumen para los que se estén conectando recién. Los nervios tienen 3 características mecánicas. Los nervios pueden elongarse, los nervios pueden sufrir compresión y los nervios pueden deslizar. ¿A través de qué? De las 4 estructuras que tienen los nervios: endoneuro, perineuro, exoneuro, y el deslizamiento sucede en el mesoneuro. Y el principio básico que tiene la neurodinámica es que los nervios se mueven de mayor tensión a menor tensión, ¿sí? Ya sabiendo esto, sabemos los principios más básicos y más sencillos de la neurodinámica. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos de pregrado que lean y compren el libro de Michael Chaklock, Neurodinámica Clínica, porque a diferencia de los libros de David Butler o de otros autores o del mismo Jeffrey Maitland, es un libro mucho más sencillo y con un lenguaje mucho más fácil para entender esto, ¿sí? A menos que haya alguna pregunta o haya alguien a quien saludar, sigo. Hay una pregunta, amigo. Sí. Está preguntando Talía Olvera que cómo fue que se descubrió el mesoneuro. Bueno, hay un gran maestro que es el maestro de mi maestro, el profesor John Lackendun, que es mi maestro. Tuvo un maestro que es Bob Elby. Bob Elby fue un fisioterapeuta holandés muy famoso, que fue el primero en hacer estudios en material cadavérico. Y la historia es muy interesante y yo tuve la suerte de ver los VHS. No, los muchachos más jóvenes no van a saber lo que es un VHS, pero un VHS era un formato de video muy antiguo. Yo alcancé a ver hasta el formato beta, que no sé si alguien se acuerda del formato beta. Pero bueno, había beta, VHS, hoy en día hay Blu-ray, pero tuve la suerte de ver en VHS. Y en esos entonces los comités de ética no eran tan duros como hoy en día, y lo que hizo Bob Elby es, antes de que los cuerpos tuvieran el rigor mortis, este aumento de tono que tienen los cadáveres, él hacía ejercicios de neurodinámica y él pintaba o teñía el nervio. Y él se dio cuenta que cuando uno hace deslizamiento o hace el ejercicio de neurodinámica, el nervio pasa por una vaina muy delgadita y ese es el mesoneuro. Hoy en día, si ponen un buscador de paper, van a encontrar estudios mucho más actuales y de mucha mejor calidad. Pero el primero en hacer estos estudios fue Bob Elby. Los videos alguna vez los subimos en el Facebook. Si quieren, en unas horitas más los vuelvo a subir. Pero tuve la suerte de verlos gracias al profesor John, y ahí se pudo descubrir efectivamente el mesoneuro. Pues muy interesante y enriquecedora respuesta. Espero que hayan tenido muy claro todos. Si no, vayan dejándonos otras preguntas. Y mientras se van animando a nuestros amigos a seguir dejando sus preguntas, continuamos. Súper. Bueno, entonces después de saber las características mecánicas que tienen los nervios y saber un poquito de la anatomía de los nervios, y esta premisa que es la más básica, esto de que los nervios se mueven de mayor tensión a menor tensión,
Lo otro que hay que entender de la neurodinámica es que la neurodinámica se basa en que de estas tres características, que son el elongarse, el comprimirse y el deslizar, las dos primeras producen daño en el nervio. Y esto puede ser muy polémico, porque el comprimir un nervio produce isquemia y produce disminución del potencial de acción. Y el elongar un nervio produce isquemia y disminución del potencial de acción. Y la primera duda que nos viene de inmediato con este dato que les doy es que los nervios son irrigados y los nervios son inervados. Por mucho tiempo se pensaba que los nervios no estaban inervados y que los nervios solamente servían como carretera o como autopista de llevar la información dolorosa, pero que los nervios en sí mismos no estaban inervados. Todavía yo escucho muchos fisioterapeutas, muchos kinesiólogos decir, pero si los nervios no duelen. Y en realidad hoy en día los estudios dicen que el nervio sí, efectivamente está inervado, el nervio se autoinerva a sí mismo, así como las coronarias, que son la autoirrigación del corazón. Los nervios se inervan a través de lo que se conoce como el nervo nervorum, la inervación del nervio. Y los vasos también, disculpen, y los nervios también están irrigados a través de unos capilares muy pequeñitos que son los vasonervorum. Y esto es muy, porque esto quiere decir que a la palpación los nervios duelen. ¿Sí? Una de las cosas que aprendí del profesor John Langdon es que el primer paso en aprender neurodinámica no es el test de provocación, no son los ejercicios de neurodinámica, sino es anatomía palpatoria. Saber identificar y palpar los nervios. Y cuando uno adquiere esta expertise, uno puede tocar el nervio como si fuera una especie de cuerda de guitarra. Hay algunos nervios como el peroneo y como el mediano que se pueden llegar a palpar igual que una cuerda. ¿Sí? Como les decía, esto es polémico porque la elongación y la compresión producen isquemia y disminución del potencial de acción. Entonces, aquí viene la gran pregunta y el gran tema conflictivo es, ¿entonces la elongación hace mal o no hay que elongar? Y para ser bien honesto, yo creo que la elongación pasiva por muchas horas no es muy beneficiosa para el cuerpo humano. Mis queridos amigos que se dedican a la danza y al ballet, y a mí que me ha tocado ver algunos equipos de fútbol y artistas marciales, esta elongación excesiva y pasiva está dada para el deportista o el artista de alto rendimiento. Y si uno ve a los jugadores de fútbol retirados, si uno ve eh, algunas disciplinas de las artes marciales retirados, vamos a ver que ser deportista de alto rendimiento produce algún tipo de cambio en la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera un paciente con un atrapamiento neural, lo más seguro es que yo no decidiría elongarlo, sino yo lo deslizaría. ¿Sí? Esto es súper interesante. Perdón que te interrumpa, amigo. Yo soy bailarín profesional y justamente puedo constatar lo que estás diciendo en este momento. Y bueno, que aquí tenemos dos preguntas muy interesantes. Uno pregunta, Noel Ramírez, ¿cómo sería un dolor de nervio? E Israel Soriano dice, ¿por qué duelen los nervios al tocarlos? Sí, puede que me haya
no me haya explicado bien correctamente. Un nervio que no esté atrapado y un nervio normal, sano, no debería doler al palparlo. Pero lo que quise decir es que antiguamente, hace 20 años atrás, se creía que los nervios no tenían la capacidad de doler en sí mismos, sino que solamente servían para conducir el dolor. ¿Sí? Pero hoy en día se sabe que como el nervio se autoinerva, un nervio que esté atrapado, un nervio mediano, por dar un ejemplo, en un túnel carpiano, al palparlo podría doler. ¿Sí? Y respondiendo a la segunda pregunta, que es, ¿cómo, cómo sería un dolor de nervio? Eh, es muy complicada de responder porque depende de cuánto tiempo sea este dolor. Pero lo podría responder de una forma mucho más sencilla. A diferencia de un dolor nociceptivo que está basado en acción y reacción, o sea, un dolor normal, depende de cuán grande fue la contusión, el trauma o el golpe. Mientras un nervio, un dolor neuropático o neurogénico no está ligado a cuán grande fue el golpe o el trauma, sino tiene otras características como características autonómicas, como que la parestesia, el famoso hormigueo, características de sudoración, cambios en el color de la piel y sobre todo lo más importante es la pérdida de fuerza, los problemas motores. Recuerden que los nervios tienen tres características, pueden ser motor, sensitivo y autonómico. Tenemos otra pregunta, amigo, y creo que va ligado a lo que tú vas a lo que vas a continuar. Dice, bueno, son dos. La primera es, y creo que eso va ligado, si quieres nos vamos con esta y después respondemos la ¿Sí? siguiente. Dice, y entonces, ¿cómo sería la diferencia entre elongar un nervio y deslizarlo? Ah, genial, muy buena pregunta, es a lo que iba. Muy Voy a bien. tratar de ser lo más gráfico posible, no sé si se ve todo mi brazo. Ahora sí se ve. ¿Sí? Ya. Cuando uno hace un test de neurodinámica, o también se conoce provocación, uno lo que busca efectivamente es elongar el nervio. Para poder elongar el nervio, uno debe saber el recorrido del nervio. Lo voy a hacer con el nervio más fácil que hay, que es el nervio mediano. El nervio mediano pasa por la muñeca, por su cara palmar, inerva normalmente este dedo y la mitad de este, siempre por su cara palmar. Pasa por epicóndilo medial, ¿sí? Por el pronado redondo, y después se va por la cara anterior a clavícula sin pasar por la axila, porque obviamente ahí está el nervio axilar, y después llega al plexo braquial. ¿Sí? Si uno estira el codo, se estira el nervio. Si uno estira la muñeca, extiende, disculpen, la muñeca, ahí en este movimiento más la inclinación contralateral de la cabeza, estoy elongando el nervio. Si en su casa ustedes hacen este mismo movimiento y lo mantienen, van a empezar a sentir presión en la palma de la mano. Y si se quedan más tiempo, va a llegar un momento en que se va a dormir la mano y van a empezar a hacer parestesias. ¿Por qué? Porque yo les dije que los nervios, cuando se elongan, se produce disminución del potencial de acción y isquemia. ¿Bien? Eh, ¿Cuál es la diferencia en deslizar? Deslizar significa que vamos a tensar una zona del nervio y vamos a relajar la otra zona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El nervio se va a mover de mayor tensión a menor tensión. ¿Sí? Entonces, hagamos el mismo ejemplo. Tenemos el codo y la muñeca. Extender la muñeca y extender el codo hace que el nervio se elongue. Pero si flectamos la muñeca y mantenemos flectamos el codo y la extensión de muñeca, va a estar
pero en el codo va a estar relajado el nervio. Entonces el nervio se va a mover de mayor tensión a menor tensión. Y lo que hace la neurodinámica es hacer movimientos de rítmicos donde tenso, relajo, tenso, relajo. Y así el nervio se va del codo a la muñeca, del codo a la muñeca. Y eso va a generar que el nervio deslice de una zona a la otra. Este deslizamiento, Michael Chaklock lo denomina como una especie de drenaje y de masaje al nervio. Tienen que pensar que si el nervio está atrapado, ya sea en el túnel del carpo o en el pronador redondo, ese nervio está inflamado. Entonces, cuando uno empieza a hacer este deslizamiento, el nervio empieza a drenar, se empieza a desinflamar, empieza a mejorar su irrigación y empieza a mejorar el potencial de acción. Es muy interesante esto porque esto evita la cirugía de túnel del carpo, evita la cirugía de un atrapamiento en la arcada de Froese, evita la cirugía en un atrapamiento en el pronador redondo. ¿Sí? Uy, pues una gran información, una gran respuesta. Y bueno, pues creo que va quedando un poquito más claro. No sé si quieras contestar alguna otra pregunta o si vamos cerrando la masterclass o tienes más información que dar. No, si hay más preguntas, yo no tengo ningún problema. Y después quiero cerrar con un par de palabritas con respecto a la neurodinámica. Ok, vamos a responder. Tenemos una pregunta. Sin embargo, me adelanto, Joana, creo que tu pregunta será un poquito más fácil resolverla porque es un poco específica en alguna de las formaciones. Sin embargo, vamos a ponerla en pantalla. Dice, Bueno, cuando un paciente con inflamación del nervio ciático tiene un dolor superagudo, ¿cómo logro deslizar el nervio si el movimiento de la pierna va a molestar? ¿Sí? Entonces, genial, genial. En realidad es una muy buena pregunta y muy sencilla de responder. Siempre los movimientos en neurodinámica tienen que ser en rango libre de dolor. A veces el movimiento no es de un gran espectro, sino yo siempre les digo a mis un segundito a todos. Creo que estamos teniendo unos problemas técnicos. disculpa. Listo, perdón, hubo un problemita técnico, ya estamos bien, ¿ya nos oyes bien, Ignacio? Sí, yo no tengo ningún problema. ¿Sigo contestando? Sí, perdón, por favor, ¿podría repetir un poquito? Se cortó un Sí, no hay poquito problema. la transmisión. Aquí me preguntan si el paciente, cuando tiene mucho dolor muy agudo, eje con el ciático. Yo creo que siempre el miedo a la terapia manual ortopédica, ya sea las técnicas de artroquinemática, la neurodinámica, es el dolor. Y yo siempre les digo a mis alumnos es, si usted basa su objetivo en el dolor, va a terminar siendo un paracetamol mucho más caro, un antiinflamatorio mucho más caro. Tiene que centrar su objetivo de tratamiento en algo más potente o más específico que el dolor. ¿Sí? No significa que no vamos a trabajar el dolor. Hay muchas corrientes hoy en día que le dan mucho énfasis al dolor, pero no puede frenar al dolor ni darle una importancia más de lo que es el dolor. El dolor, muchachos, sigue una progresión natural, al igual que un resfrío común o una gripe. El resfrío común, haga lo que usted haga, va a durar 14 días, que es más o menos lo que dura el virus dentro de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con el dolor. El dolor en algún momento va a bajar, aunque usted no haga mucho. Haga o no haga, el dolor va a bajar. ¿Sí? Entonces puedes hacer neurodinámica del nervio ciático
pero en rangos libres de dolor. Obviamente, si tienes al paciente en el dolor peak, en el punto peak de dolor, tienes que pensar y hacer un gráfico y decir, bueno, hoy estoy en el punto más alto del dolor. Y en vez de citarlo al otro día y muy cerca, tienes que ganar tiempo y citarlo en unos días más, porque tú sabes que después la progresión natural del dolor va a ir bajando. Creo que es una excelente respuesta y bueno, pues creo que es un tema que a lo mejor abordaremos también en otra masterclass, porque a lo mejor muchas veces trabajamos con el paradigma del dolor, teniéndole miedo al dolor, y eso, como tú bien lo has mencionado, logra ser una gran limitante en el tratamiento, e inclusive tal vez es un poco equivocada la línea de pensamiento como quiroprácticos, como fisioterapeutas, como terapeutas manuales, cuando hay unas herramientas tan poderosas y bueno, pues qué bueno y te agradezco que hayas contestado la pregunta de Joana Castillo, que le mandamos también un saludo. Y muy bien, ¿podemos responder una pregunta más antes de cerrar? Sí, obvio. Con esta pregunta va a ser la última pregunta. Yo sé que a lo mejor muchos tienen muchas dudas, pero bueno, tenemos que cerrar esta masterclass y espérense al final porque también queremos ir consultando con ustedes nuestro siguiente tema, porque esto es algo que vamos a hacer recurrente, solo si nos compartes, solo si nos regalas un like, porque queremos agregarte valor, pero también ayúdanos a agregar más valor a más personas. Natalia Ruiz nos pregunta que entonces, aunque sea un periodo muy corto de tiempo, nunca debemos de estirar el nervio. Esta pregunta es muy interesante y le mandamos un saludo a Natalia. Eh, Alguna vez me tocó ir a un congreso de medicina deportiva donde hice muchos amigos en Río Cuarto, en Argentina. Y este fue el tema más complicado. ¿Hay que elongar o no hay que elongar? ¿O cómo hay que elongar? Yo creo que en un paciente sin atrapamiento neural, sin sintomatología nerviosa, se puede elongar. No hay ningún problema. Idealmente, la elongación más funcional y no esta elongación pasiva, casi de artista marcial Shaolin, que está con la pierna en la cabeza y que produce una isquemia tremenda y una elongación muy dramática. Yo creo que una elongación funcional, tampoco me gustan mucho las elongaciones balísticas, pero sí una elongación funcional más ligada al movimiento, se puede hacer. Si el paciente tiene un atrapamiento neural, yo les aconsejo no elongarlo, sino deslizarlo. Ejemplo, el clásico error que yo veo es que hay un paciente con un síndrome de túnel carpiano y el fisioterapeuta le enseña estos ejercicios donde tiene que elongar por mucho tiempo. En realidad lo que estás haciendo es hacerle un gran favor al cirujano porque lo que vas a hacer es una isquemia profunda al nervio mediano y eso va a hacer que la sintomatología aumente y lo vas a empujar al pabellón a que se opere. Mientras si haces un ejercicio de neurodinámica, va a mejorar la irrigación de ese nervio y va a mejorar el potencial de ese nervio y lo más seguro es que le evites una cirugía. Yo creo que el gran temor con la neurodinámica es que, a diferencia de otras técnicas de la terapia manual ortopédica, si tú haces mal la neurodinámica, efectivamente puedes producir dolor. Eso es un hecho. Jeffrey Maitland decía, el terapeuta manual tiene que ser muy malo como para que después de una técnica le duela, porque al tocar al paciente tú produce analgesia a través de la teoría de la compuerta, del gate control. Pero la neurodinámica es un poco más delicada. Si tú no estás haciendo bien el ejercicio de neurodinámica, lo más seguro es que produzca un poco de dolor y al paciente le produzca un rechazo. Es por eso que siempre yo invito a formarse en neurodinámica. Yo siento que deberían ser contenidos que se enseñen en pregrado,
pero lamentablemente muchos de los profesionales no saben y no entienden de neurodinámica. Qué buena respuesta, amigo. La verdad es que personalmente he aplicado un poco de lo que hemos aprendido con Ignacio en neurodinámica. Nos ha ido de manera excelente, o sea, te lo puedo decir con los pacientes. Nos ha dado unos resultados que es casi de magia. Claro, la diferencia entre la hechicería o la magia o es la evidencia científica y bueno, pues justamente nosotros estamos promoviendo que todo tratamiento, entrenamiento, siempre esté en base de un documento, de un aporte científico y como siempre, pues siempre cuestionándolo y volviéndolo a revisar. Claro. Uy, tenemos una última pregunta. ¿Podemos hacer una excepción, querido amigo? Sí, pero obvio, no hay ningún problema. Bien, de antemano saludamos a Luis Sánchez, es un excelente amigo también, que está, que espero que verte en la próxima formación, amigo. Y bueno, voy a poner tu pregunta en pantalla. Y dice, con el paso del tiempo he entendido que no hay preguntas absurdas, así que pregunto. Se habla mucho de elongación y deslizamiento del nervio, pero ¿qué hay del fortalecimiento del nervio? No es un tejido contráctil, pero este concepto es posible. Uf, qué buen tema. Claro, semánticamente o en términos de lenguaje, no se puede fortalecer porque no tiene actina y miocina. Pero sí lo que se puede hacer es proteger al nervio a través de la musculatura. Esto es bien contradictorio porque la musculatura también puede atrapar al nervio. Así que hay que tener cuidado con esto. Alguien con mucha fuerza o con mucha propiocepción o con mucho trofismo no es sinónimo de que va a ser alguien que no se le puede atrapar un nervio. ¿Sí? Por darles un ejemplo, el nervio mediano, en un estudio muy lindo, que es el famoso estudio del double crutching, se dieron cuenta no atrapa en el retináculo flexor, sino también se atrapa en el pronador redondo. Y a diferencia del retináculo flexor, que es una estructura de colágeno que es fibrosa, el pronador redondo es un músculo. Y más que fortalecer más el pronador redondo, que vas a atrapar más al nervio, lo que tienes que hacer en ese caso es relajar el pronador redondo para que no atrape más el nervio. Otro tema muy famoso es el atrapamiento del ciático en el piriforme. Algunos estudios dicen que esto no es tan cierto, pero anatómicamente el piriforme pasa por sobre, disculpen, el nervio ciático pasa por sobre el piriforme, atraviesa el piriforme o bajo el piriforme. Si atraviesa el piriforme, mientras más yo fortalezca el piriforme, más atrapado va a estar el nervio. Entonces, es un tema que da para mucho, da para, creo que otras charlas, para que hablemos unas 2 horas de este tema, porque en realidad el nervio se puede atrapar por fascia, en la fase deltopectoral se puede atrapar por estructuras fibrosas, como el retináculo flexor, se puede atrapar en músculos y también se puede atrapar en estructuras óseas, como en el caso de las vértebras, en el agujero de conjunción o en una faceta. Si esta vértebra tiene un disco disminuido o un osteofito, se puede atrapar también. Así que son múltiples las posibilidades de atrapamiento neural. Lo importante es reconocer su sintomatología y darle más irrigación al nervio y darle más deslizamiento al nervio. Muy bien, pues ya tenemos otro tema en el cual a lo mejor podamos profundizar en otra masterclass. Pues por el momento vamos a ir cerrando. Yo sé que siguen habiendo muchas dudas, pero bueno, pues se ha terminado lamentablemente el tiempo. No sin antes querer platicar un poquito con ustedes. Eh,
que Movement Concept y Fisioamigo estamos ahorita haciendo formaciones, aparte de las masterclass que están siendo totalmente gratuitas, y el próximo mes de noviembre vamos a tener una formación de kinematic taping. La verdad, no solamente es una formación de cómo aplicar tape, es más, creo que es lo que menos vamos a ver paradójicamente, sino lo que más vamos a ver es este tipo de análisis, de cuestionamiento, de cambiar la forma de pensar, de qué estoy haciendo con mis pacientes. Te soy muy honesto, yo no creía en el vendaje elástico, y lo digo abiertamente, hasta que una excelente amiga que respeto mucho, fisioterapeuta de Perú, Ileana, por cierto, si estás ahí te mando un abrazo y un saludo, que además yo creo mucho en su palabra, nos recomendó con Ignacio. Cuando conocimos Kinematic Taping, vi que es algo totalmente distinto. Nos entusiasmó tanto como para pues compartirlo aquí en México. Y bueno, sé que también muchos amigos de Kinematic Sudamérica nos están viendo, así que también tenemos colegas que están haciendo formaciones en Colombia, en Ecuador, en Chile, por supuesto, la tierra natal de nuestro estimado Ignacio, amante del Chavo del Ocho, por cierto. Y bueno, pues quiero darte este pequeño comercial. Si estás en México, si estás en otro país de Sudamérica, de Centroamérica, y bueno, nos estás viendo desde Kinematic México, te podemos compartir la página de Kinematic Taping Sudamérica, donde, bueno, pues estamos realmente haciendo un movimiento para transmitir formación de calidad. Al igual que con Movement Concept, estaremos trayendo formaciones de neurodinámica, de terapia manual ortopédica. Y pues antes de cerrar y antes de despedirnos, te pido de favor que nos comentes, que nos des un like. Y bueno, no sé si tú quieras comentarnos algo, algún mensaje, Ignacio, antes de cerrar. Sí, primero, siempre es hermoso estar en México, estoy ansioso por volver a estar allá, ver a mis amigos, volver a comer esa comida tan deliciosa. Y, y decirles nada, yo creo que es muy complicado cambiar el paradigma, es muy difícil para los fisioterapeutas salir de su zona de confort, pero yo creo que es el momento en que se entiendan cosas tan sencillas como que los fisioterapeutas no vemos diagnósticos ni patologías, sino vemos disfunciones, y empezar a ponerse, como digo yo, los pantalones largos y empezar a hacer formaciones de calidad. Kinematic Taping tiene el aval de la IFOM, de la Federación Internacional de Terapia Manual Ortopédica. Tenemos el gusto de por fin tener el libro de vendaje elástico en español, que van a poder disfrutar cuando vayamos a México y lo puedan tener en sus manos. Y formarse siempre en el concepto Maitland, que es el concepto que nosotros abrazamos a través del vendaje elástico. Nos vemos pronto y espero que estas charlas los ayuden a motivarse y a formarse. Pues en verdad, Ignacio, quiero agradecerte. Hay mucha gente aquí que ya ha estudiado contigo, que también te está echando porras. Quiero agradecerte el tiempo que nos has regalado y tu calidad, tu información también que nos estás regalando. La verdad, es muy importante que nos ayudes a compartir, tú que nos estás viendo este video, para que alguien, a lo mejor tienes un buen amigo que esta información le pueda servir. Y bueno, pues también para que nos motives a hacer estas masterclass más seguido, ¿sí? Por lo pronto, el próximo jueves tenemos otra masterclass. Sí, Y claro. el tema lo estamos definiendo, así que tenemos varias opciones, la cual puedes votar. Podemos hablar sobre el dolor. ¿Qué otro tema podemos sugerir, Ignacio? Siempre para mí hermoso hablar de ATM, como siempre. Podemos hablar de ATM y podemos hablar de vendaje elástico. Entonces lo voy a poner aquí en los comentarios y te voy a pedir de favor que me vayas votando. Vamos a hablar de dolor, ATM o vendaje elástico.
podemos discutir sobre la evidencia del vendaje elástico, que siempre es interesante. Me encantan estas conversaciones cuando atacan que el vendaje elástico no sirve para nada. Perfecto. Es una excelente propuesta. Tenemos 3 propuestas, ¿sí? Por ahí vi que había personas que estaban con dudas sobre dolor, entonces pueden votar por dolor. Si alguien está interesado por ATM, que es una de las pasiones de Ignacio, también puede votar por ATM. Y tenemos también evidencia científica en el vendaje elástico. Entonces, te pido favor, si estás Podemos hablar de viendo, Colo-Colo, pero ese ya es un tema. o del Chavo del Ocho también. Oh, Chavo del Ocho. Sí, el dolor de Don Ramón, Ah, tanto cachetazo. tanto cachetazo, ¿no? Ok, entonces, pues bueno, como ven, siempre también tratamos de hacerlo un poco relajado. Las clases no deben de ser aburridas y no siempre deben de ser en un aula. Entonces, pues tenemos ahora sí que masterclass a la carta, ¿sí? Pero necesito que votes y que compartas este video. Si tú nos ayudas votando y compartiendo este video, bueno, pues vamos a poder llegar a más personas y vamos a poder dar mejor información. Ahí Italia ya empezó a votar con vendaje elástico y bueno, pues a ver quién es nuestro ganón. El día domingo, personalmente voy a hacer el conteo y el día lunes anunciamos la masterclass que viene. Les recuerdo que tenemos nuestra formación de Kinematic Taping, tenemos el módulo 1 y módulo 2, el 1, 2, 3 y 4 de noviembre, en vez de irte de puente, vamos a estudiar y a mejorar y agregar más valor a nuestra formación, a nuestra carrera, a nuestro trabajo, a nuestro país, ¿sí? Formándonos mejores como mejores profesionales y personas. También vamos a lanzar el libro de vendaje elástico dentro del curso. Y ahorita en la descripción de este video les vamos a dejar la página para que puedan ver más sobre de la formación de Kinematic Taping. El libro es una pasada, realmente. Ya me han compartido algunas imágenes y bueno, yo ya lo quiero tener en mi biblioteca. Y bueno, pues nada, saludar a todos los amigos que nos están viendo desde todas partes ahora sí que del mundo, desde España, por ahí nos habían escrito, desde Sudamérica, desde Chile, desde Perú, desde Colombia, donde hay muchos alumnos de Ignacio, y bueno, desde Guatemala y desde México, también los que ya nos acompañan, Magdalena, Luis, Talía, un abrazo enorme y les pido por favor que también pues les den las gracias a Ignacio por estar con nosotros. Que estén muy bien y cariños a todos. Pues muy buenas noches y comparte el video. Adiós. Adiós. Y nos vamos.